Pues bueno, ya comenzamos con la clase del día de hoy. La vez pasada habíamos terminado la parte teórica de caída libre y de movimiento parabólico. Con esto ya concluiríamos la parte de cinemática en el curso de física elemental y pasaríamos después ya a trabajar lo que es dinámica, que empieza con las leyes de Newton, que ya veremos luego. Em, Habíamos hecho teoría nada más, así que el día de hoy empezamos con los problemas. Decidí separar el tema de caída libre con el de parabólico. Creo que no es conveniente hacer problemas de ambos a la vez. En realidad creo que ningún colegio los combinan en los primeros años de la secundaria, así que para que lo entiendan mejor, he traído unos videos que voy a explicar que tienen algo de demostraciones y problemas, ¿ok? Bien, primero, ¿qué era la caída libre? La caída libre se da cuando desde una cierta altura un cuerpo es soltado, es decir, su rapidez inicial va a ser cero, siempre, siempre. En la caída libre siempre la rapidez inicial o velocidad inicial del cuerpo es cero. Es soltado y este cuerpo simplemente cae bajo acción de la fuerza de gravedad. Es la única fuerza que actúa sobre él. No se considera la resistencia del aire ni nada. Es tan sencillo este movimiento como que tú lanzas tu celular al piso, una botella al suelo o la dejas caer simplemente. Entonces, bien, acá habían un par de fórmulas. Em, en realidad estas fórmulas son las mismas que las del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que también se le dice MRUA, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es lo mismo, ¿ok? En Perú acá le decimos MRUV, variado, y en México, por ejemplo, o países como Colombia, Ecuador, se les llama MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo cambia la última letra. Bien, las fórmulas son las mismas en realidad. ¿Cuál es la diferencia entonces con lo que habíamos visto en MRUV? La diferencia está en que en MRUV nosotros trabajábamos en línea horizontal. El movimiento del coche con el que trabajábamos en MRUV, acá está, es horizontal. Entonces hablábamos de una distancia, hablábamos de una velocidad inicial, de una aceleración. Esta aceleración bastante general, no tenía nada en particular. Y cuando hablamos de caída libre, esto cambia un poco. Ya no es un movimiento horizontal, sino vertical. Es decir, en el eje Y se podría llamar de alguna manera. Em, Aquí la aceleración tiene un nombre específico, aceleración de la gravedad, representada con la letra G. La rapidez inicial sigue siendo la misma y aquí por lo general ya no hablamos de una distancia. Si se dan cuenta que en el MRV, en la fórmula apareció una D de distancia, ¿verdad? Aquí ya no. Aquí por el contrario se habla de una altura. La distancia es la altura, entiéndanlo así. Y las fórmulas simplemente siguen siendo equivalentes, son las mismas, solo que cambian las variables. Ya no es distancia, ya no es aceleración, sino es altura y gravedad, así como se le conoce. Bien, una peculiaridad era que la gravedad tenía el valor de 9,81 o 9,81 metros por segundo al cuadrado, que se puede redondear a 10, aunque es preferible utilizar el valor más exacto, 9,8, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y la gravedad empuja hacia abajo. Es decir, si hablamos de un vector, sería negativo, porque recuerden, en el eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, si lo tomamos como vector a la gravedad, sería una aceleración como vectorialmente negativa. Bien, eso es todo. La verdad creo que está muy simple este tema, así que ahora vamos a hacer parte de lo que había prometido. Bien, lo que he hecho es recopilar unos videos donde salen otras personas
les voy a dar el crédito y voy a explicar esto, ¿sí? A ver. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Esto trata de demostrar las fórmulas que se han visto para que quede más claro. Aquí nos basamos en las fórmulas del MRUV, lo que hicimos hace ya 2 clases, y a partir de ahí vamos a llegar a las fórmulas que son del movimiento de caída libre, fórmulas importantes, o sea, no es como les dije, no reemplazar la aceleración por G, eso nada más no, sino acá serán fórmulas como el tiempo de vuelo, la altura máxima y cosas así que ahora voy a explicar. Entonces, empezamos el video. Voy a procurar subirle la rapidez de reproducción. Bien. Como ven, ahí tienen las 3 fórmulas principales del MRV. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La fórmula 2 también una clásica. Y este es el canal Matemáticas Románticas. Se le tiene que dar el crédito porque de lo contrario estaríamos infringiendo las normas. Uy, se congeló. A ver. Ya, y ahora se ve. Ya, listo. Ya acá en este video teníamos las 3 fórmulas principales del MRV y a partir de ahí vamos a hallar las fórmulas que nos sirven de alguna manera para saber cosas precisas como el tiempo de vuelo, la velocidad final de la partícula en la caída libre. A ver, vamos a ver. Veo que están entrando más personas. Ya. A ver, como dije, este canal es otro, ¿sí? Le estamos dando el crédito porque si no estaríamos infringiendo. Igual nosotros somos una ONG, no buscamos lucrar, así que no hay ningún problema por ese lado. Bien, como les dije, esas son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en el país del señor este que está en la pizarra se le llama MRUA. No es variado, sino acelerado, solo cambia la última letra. Y ahí nos da el ejemplo, ¿no? Acaba de lanzar una manzana y esta cayó. ¿Cayó por qué? Por acción de la gravedad. La gravedad se considera que es una aceleración constante, ¿ok? Que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. La fuerza de gravedad. Bien, ese es el típico ejemplo de la manzana y ahora vamos a ver a la demostración. Bien, como les dije, a ver, están viendo mi mouse, ¿verdad? ¿Se puede ver el mouse? Estoy señalando, a ver, sí, genial, ya. Miren lo que estoy señalando. Acá dice aceleración constante y velocidad inicial igual a cero. Esto es muy importante. Recuerdan que cuando hicimos movimiento rectilíneo uniformemente variado, dijimos que la aceleración era constante en este tipo de movimiento. Cuando se trataba de un MRU, la velocidad era constante. En el MRUV, o en este caso también se le llama MRUA, la aceleración es constante. Y como estamos hablando de caída libre, la velocidad inicial es cero. ¿Recuerdan? Aquí, a la hora de lanzar el balón, de hecho, no lo estamos lanzando propiamente dicho, sino estamos soltándolo nada más. Tenemos sujetado un balón, lo dejamos caer, ya está. Si nosotros estuviéramos empujando la pelota hacia abajo con una fuerza, entonces ya no sería caída libre, sino sería más bien se podría aplicar otro término, no necesariamente movimiento parabólico, pero ya no se debería llamar caída libre, porque ya aparece otra fuerza, diferente a la de la...
a la del peso. Claro, un impulso. Exacto. Bien. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Que en la caída libre, la velocidad inicial o rapidez inicial de la partícula es cero. A partir de ahí van a ver que las fórmulas de la caída libre son sencillas. A ver, vamos a saltar un poco, ¿sí? Tengan en cuenta esto que estoy señalando con el mouse. Va a servir bastante. Recuerden que la aceleración en la caída libre se representa con una letra G de gravedad. Bien, entonces, a ver aquí. Primer paso. Primera fórmula. Se va la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque es cero. Entonces ponemos velocidad final es igual a la aceleración es la letra G de gravedad, G por T, donde G tiene un valor ya definido, puede ser 10 o puede ser 9,81 metros por segundo al cuadrado. Eso ya depende de lo que les diga su profesor, aunque si queremos ser más exactos, le ponemos 9,81. Segunda fórmula, de nuevo, la velocidad inicial al cuadrado es cero, ¿verdad? Porque 0 al cuadrado es cero. Así que nos quedaría solamente que la velocidad final de la partícula en la caída libre será igual a la velocidad al cuadrado será igual a 2 veces la gravedad por la altura. Recuerden que la letra D se reemplaza en el MRV, la D es distancia, ¿verdad? Acá ya no hablamos de una distancia como se entiende en el MRV, sino más bien de una altura. Con el término altura ya ustedes lo recuerdan de manera más simple, ¿no? Altura, caída libre, bacán. Aquí entonces reemplazamos de nuevo, ¿no? Ya no es distancia, sino altura. Y este término que acaba de eliminar el profesor, velocidad inicial por tiempo es cero. ¿Por qué cero? Porque recuerden, ¿no? Velocidad inicial en la caída libre siempre es cero. Así que se va cero por t, o cero por el tiempo, cero. Y nos quedaría, ¿no? H igual a g por t al cuadrado entre 2. Bien, eso no es de mucha ayuda todavía. Lo que sí nos va a servir de mucha ayuda es lo siguiente. Bueno, a ver, a ver. Miren, tenemos esta fórmula que está señalando el señor con la mano. En esta fórmula tenemos la altura y el tiempo como variables. Estas dos son las únicas variables ya que el g ya se conoce. G es 9,81 o 10. Entonces, si tenemos dos incógnitas y como son incógnitas no conocemos su valor, no nos sirve de nada esa ecuación mientras que no juguemos con las otras ecuaciones y podamos hallar uno que dependa de variables conocidas. Acá no conocemos el tiempo de vuelo, no conocemos la altura necesariamente, a no ser que sea dato el problema. Así que lo que vamos a hacer es juntar las ecuaciones como se muestra a continuación. Pasamos a multiplicar el 2, 2h igual a g por t al cuadrado. Luego dividimos el g. Y tenemos que el tiempo es la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Bien, eso en realidad tampoco es tan importante. Esta fórmula que acaba de marcar el profesor es útil siempre y cuando la altura sea un dato. Si no te dan de dato la altura, entonces tampoco es útil. ¿Cómo lo hacemos útil? Relacionándolo con la ecuación 2, que ya nos habla de la velocidad. Por lo general, el dato va a ser uno, ¿no? Pues el dato puede ser la altura, el dato puede ser el tiempo, el dato puede ser la velocidad. Uno de esos tres va a ser dato siempre. Y ustedes tienen que, a partir de ese dato que les dan, ver qué ecuación utilizan o cómo juegan con las ecuaciones, para que sí puedan obtener lo que se les pide. O sea, si les dan el tiempo de vuelo, entonces quizás les van a pedir la altura, o quizás les van a pedir la velocidad final de la partícula cuando impacta con el suelo. Entonces tienen que ustedes ya razonar. Si me dan
Si me das la velocidad final, ¿cómo puedo hallar la altura? ¿Cómo puedo hallar el tiempo de vuelo? Fácil, relacionando con esta ecuación 2 con la ecuación 3. Y así. Bueno, entonces aquí quedaron estas cuatro, ¿no? Cuatro en total. Recuerden que tenemos un canal de YouTube, Science Tech Research Uni, y la clase se va a subir ahí. Así que ya pueden revisar ustedes si es que quieren anotar las fórmulas y las demostraciones en su cuaderno o en un blog. Ya todo va a estar en YouTube, no se preocupen. Bien, ahora acá está hablando del tiro vertical, ahí está. Eso ya es diferente, si se dan cuenta, ¿ven? Tiro vertical, a ver. ¿Alguien puede encender su micro y decirme cuál es la diferencia entre caída libre y tiro vertical? ¿Alguien que se atreva? Es puro palabreo nada más, simple de entender en realidad. Les había explicado, ¿no? Que en la caída libre había algo muy particular, que era esto de acá. Velocidad inicial igual a cero. Entonces, les dije que cuando tú tirabas con un impulso en la partícula, el móvil, la pelota, el balón, lo que sea, entonces ya no se llama caída libre, pasa a llamarse tiro vertical en realidad. Esa es la diferencia, ¿ok? Que el tiro vertical tiene velocidad inicial. Claro, excelente, tiene un valor, porque tú lo estás lanzando con una fuerza que ejerces tú sobre el cuerpo. Entonces, esta fuerza genera una velocidad y una aceleración. Y es por eso que el cuerpo ya tiene una velocidad inicial. Entonces, aquí para tiro vertical, lo simple es, la única diferencia con caída libre es que tiene una velocidad inicial. Entonces ya la fórmula, acá en la 1, en la fórmula 2 y en la ecuación 3, ya no puedes eliminar la velocidad inicial diciendo que es cero. Aquí tienes que tenerla en cuenta, la velocidad inicial como la velocidad final. Voy a leer los comentarios. Cualquier duda, los comentarios, ¿sí? Si es que no se entiende algo. Claro, tiene un valor, un impulso, excelente. Muy buena acotación, señor Gael. Continuamos. Bien, y esto también sigue siendo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, un MRUV, o como le ponen acá, MRUA. ¿Lo ven? Aceleración igual a G. Bueno, en este caso el profesor le pone aceleración igual a menos G. ¿Por qué? Porque está tomando la aceleración como un vector, ya no como un número. Recuerden que un vector tiene un módulo y tiene una dirección. Entonces aquí la aceleración, él la está tomando como un vector. Y si ustedes notarán, la gravedad es un vector que siempre apunta hacia abajo. Lo puedes demostrar simplemente agarrando no sé, en tu celular, lo sueltas y va a caer. ¿Por qué cae? Porque el vector aceleración de la gravedad lo impulsa hacia abajo, lo atrae. Eso ya quizás lo van a ver en el tema de gravitación universal. Ya es un tema un poco más avanzado, esto de la aceleración de la gravedad. Esto es un breve comentario. Seguimos. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más, bueno, en este caso será menos g por t. La aceleración acá él está tomando como un vector. Se preguntarán, ¿no? ¿Por qué acá le toma como vector la aceleración y acá no? A mí me gusta dejar claro todo. Aquí, si se dan cuenta, el profesor pareciera que no se percató, solamente puso aceleración igual a constante. Y aquí, al profesor no quiero decir le dio la gana, pero simplemente puso aceleración igual a menos g y no dio más explicación. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy sencilla en realidad. Lo que pasa es que en la caída libre,
Vamos a ver. En la caída libre, tanto tu velocidad, ojo, tu vector velocidad como tu vector aceleración tienen el mismo sentido. La caída libre, vamos a ver la imagen acá, un momento. Aquí, ¿no? Dense cuenta esto de acá. En realidad no es ninguno de estos. Acá, el de Galileo. Galileo, estás por soltar dos móviles, dos cuerpos. Entonces, el cuerpo va a empezar a caer. Cae como lo voy a mostrar con el mouse. Empieza a caer. Entonces, si el cuerpo empieza a caer, notarán ustedes que su velocidad, el vector velocidad, ojo, el vector tiene dirección, el vector velocidad apunta hacia abajo. Y recuerden que la gravedad siempre, siempre apunta hacia abajo, siempre, hacia dirección del suelo. Entonces, tanto la velocidad como la gravedad tienen la misma dirección. Entonces, cuando tienen la misma dirección, no hay necesidad alguna de diferenciar vector gravedad de vector velocidad. Simplemente puedes trabajar con sus valores numéricos o módulo. Entonces, las fórmulas va a dar igual. No necesariamente tienes que poner en velocidad igual a menos 3J y gravedad igual a menos 9,81 metros por segundo al cuadrado J. No. Simplemente basta con poner gravedad igual a 10 y velocidad igual a 5. Ya se entiende, ya tú lo entiendes, que ambos tienen dirección hacia abajo, en el eje Y. Sin embargo, esto era en caída libre. Ahora, aquí, si se dan cuenta, el profesor pone, en tiro vertical, pone aceleración igual a menos G. ¿Por qué? Ya seguramente se han dado cuenta. Acá hay un ejemplo de tiro vertical. Fijémonos en el segundo, ¿ok? Acá, tiro vertical hacia arriba. ¿Qué sucede en esta parte del dibujo? Aquí el hombre está lanzando una pelota hacia arriba. Recuerden que como lo está lanzando hacia arriba, la velocidad de la pelota en lo que va subiendo hasta que llega a su altura máxima, la velocidad como vector velocidad, tiene una dirección hacia arriba, ¿verdad? En el eje positivo Y. Entonces, la velocidad va hacia arriba. Sin embargo, ¿cuál es la aceleración en este movimiento? La aceleración es la gravedad, siempre va a ser la gravedad, la única aceleración en cinemática. Entonces, la aceleración de la gravedad va hacia abajo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos direcciones contrarias, ¿no? El vector velocidad apunta hacia arriba y el vector aceleración hacia abajo. Como son contrarios, aquí sí es necesario especificar cuál va hacia arriba, cuál va hacia abajo y trabajarlo como vector, ya no como número, porque tienen sentidos contrarios. Si tuvieran sentidos iguales, como en la vuelta, se dan cuenta, no llega a la altura máxima y luego empieza a caer. Cae y la velocidad como vector tiene una dirección hacia abajo, al igual que la aceleración de la gravedad. Entonces, para el segundo tramo, cuando cae desde la altura máxima hasta el suelo, entonces aquí ya pueden trabajarlo como número nada más, ya no como vector. Entonces, esto es importante que lo tengan clarísimo porque si no la fórmula les va a fallar. De nada les va a servir memorizar una fórmula si es que ustedes no saben interpretarla. ¿Por qué ponemos menos G? ¿Por qué ponemos G? ¿Cuándo nos interesa el signo? ¿Cuándo no? ¿Ok? Otra manera fácil de entenderla es esta. Si se dan cuenta, acá dice más aceleración, ¿verdad? Entonces, simple nada más. Aceleración. Aceleración como vector a la gravedad, ¿cierto? Entonces, la gravedad siempre va a ir hacia abajo. Entonces, ustedes lo pueden trabajar así nada más, poniendo menos g siempre y considerando todo como vector. Les va a dar el mismo resultado. Pero ya les di mi tip de cuál es la diferencia entre tiro vertical y caída libre. Bien, continuamos. Bueno, esto es súper simple en realidad. A ver, lo voy a hacer rápido ya para que nos dé tiempo del problema. A ver, acá, ¿ya ven?
velocidad final igual a velocidad inicial menos g por t. Solo hemos reemplazado a por menos g. Igual aquí, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, menos 2g por h. En lugar de d ponemos h de altura. Esa es nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2. Ahora aquí, lo mismo, ¿no? Reemplazamos. En lugar de d, h, en lugar de a, menos g. Recuerden que acá como es tiro vertical, la velocidad inicial ya no es cero, entonces no podemos eliminarla de frente. Tenemos que colocarla explícitamente en cada ecuación. Bien, súper sencillo en realidad esto. Ahí está, lo está explicando, ¿no? Ya. Otra cosa a tener en cuenta, muchachos. Cuando el móvil, el cuerpo llega a una altura máxima en el tiro vertical, la velocidad final es cero. Esto es fácil de deducirlo, ¿no? Porque claro, si se llama altura máxima, entonces quiere decir que hasta ahí nomás llegó en su subida. Eso quiere decir que después va a empezar a bajar. Entonces, ¿por qué llegó hasta ahí nada más? Porque se detuvo su velocidad, ya no continúa subiendo, ahora va a empezar a bajar. Ahora, acá tiempo de subida, lo que hizo fue notar, ¿no? Que la velocidad final es igual a cero en el tiro vertical. Velocidad final igual a cero, lo reemplazó en la ecuación 1 que estoy acá encerrando con el mouse, espero que se vea. Reemplazó velocidad final igual a cero, como aparece acá en el grafiquito. Y como es cero, entonces ponemos cero igual a velocidad inicial menos g por t. Y tenemos que g por t es igual a la velocidad inicial. Súper simple en realidad, nada complicado. Y despejamos t. T es igual a velocidad inicial sobre g. Hemos pasado a dividir la letra g, nada más. Sencillo. Si ustedes saben deducir las fórmulas, yo de verdad les recomendaría eso, que ustedes aprendan a deducir, no memoricen. Y a mí, yo la primera vez que vi este tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado y tal, tenía compañeros en el colegio que les gustaba memorizar las fórmulas, todo era full memoria. Y yo sufría con la memorización, la verdad, era muy malo con este tema en el colegio. Hasta que llegó el quinto año de secundaria y ese año empecé a tratar de demostrar y intuir todo. Entonces, cuando tú intuyes y dejas de ser un memorizador, todo es mucho más sencillo. O sea, si bien hay una fórmula para el tiempo de vuelo, hay una fórmula para la altura máxima, hay una fórmula para la velocidad final, todo eso tú lo puedes deducir a partir de las fórmulas clásicas. ¿Cuáles son las fórmulas clásicas? Estas, la de rojo. Uno, 2 y 3. Esas son las fórmulas clásicas. Esas sí tienes que saberlas de memoria. Si quieres demostrarlas ya en la universidad será, cuando aprendas cálculo. Entonces, ¿cuáles son las importantes? Estas de rojo. Es así, a memorizar, muchachos. Después, a partir de ello, puedes deducir todas las demás fórmulas. No hay ningún problema. Tienes que aprender a razonar. Ese es mi consejo para todos. Altura máxima. También hay una fórmula, ¿no? La van a deducir ahí. Velocidad final igual a cero, recuerden. Entonces ponemos cero. Cero igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2gh. Solamente vamos a despejar la h. Pasamos a sumar este miembro al otro lado. 2gh igual a velocidad inicial al cuadrado. Y dividimos 2g. Dividimos 2g y tenemos que la altura máxima es igual a esa. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Seguramente en su salón de clase ustedes van a tener gente que se memoriza todo, creen que es la mejor manera, tú le preguntas, oye Juanito, dime la fórmula, a ver, ya va a empezar el examen, dime la fórmula de la altura máxima, a ver, si la sabes, y te la va a decir. O le dices, Dan, dime la fórmula del tiempo de vuelo, y te la va a decir. No es lo más apropiado, créanme, definitivamente se está haciendo un daño cuando memoriza. Les puede servir para un examen, es verdad, con eso aprueban, pero ustedes tienen que saber diferenciar las cosas. Una cosa es aprobar sabiendo, entendiendo a profundidad, y otra cosa es aprobar memorizando, puro formulero nada más. Entonces hay una diferencia entre aprender y aprobar. Yo sinceramente en mi época de colegio
preferiría aprender en lugar de aprobar. Cuando estás en un examen de admisión, ahí cambia la cosa. En el examen de admisión ya no interesa tanto aprender, se podría decir. Estás con todas de ingresar, entonces es tu vacante o nada. Así que ahí queda aprobar, muchachos. Ahí sí tienes que darle hasta la última. Estrategias cambian. En el colegio es la época para aprender. Sin entender el tema, claro. Bien, se nos ha ido el tiempo. Ya se va a acabar la clase. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Esto lo voy a subir a YouTube para que lo revisen. Me he tomado un tiempo para darle unos consejos importantes a las personas presentes. Son muy pocos, pero lamento que haya entrado gente cuando estuve ocupado. Estaba haciendo una prueba de Facebook y entró un grupo de personas y después se fueron. Lamento eso y ya no volverá a ocurrir. El día de hoy era un horario especial. Este no es el horario por lo general que utilizamos. Hoy hemos empezado a las 12:30. Por lo general empezamos a las 12 el curso de física elemental. Así que la próxima semana a las 12, muchachos, ya voy culminando. Tenía un par de problemas más acá de caída libre. Nos vamos a tomar nuestro tiempo, ¿sí? No interesa acá avanzar rápido o lento. Lo que importa es que aprendan. Si aprenden, yo me voy feliz. Ustedes también. Y con eso damos por culminada la clase. Profe, la otra semana es el mismo horario de siempre. Claro, claro, sí. La próxima semana, física elemental a las 12 y continuamos con el mismo horario de siempre, el sábado o domingo. Si es que vemos que la encuesta ya, hemos hecho una nueva encuesta en la que hemos propuesto un horario diferente de lunes a domingo. A ver, vamos a revisar el Facebook. Bueno, ya vayan a Facebook y revisen el grupo Science Tech Research Uni, así como está acá. Este es nuestro canal de YouTube. Aquí nosotros subimos todos los videos, Daniela. Si lo quieres revisar, suscríbete y puedes ver todos los videos de nuestras clases grabadas, los subimos ahí. Así que si quieres, date una vuelta por YouTube y suscríbete. Bueno, gente, nos vemos. Ya cualquier novedad, si es que hay un cambio de horario, lo comunicaremos por Facebook, así que les recomendamos que estén atentos. Ya se va a acabar la reunión. ¿En qué horario trigo? Ah, ya. Lo que era antes aritmética elemental, mi estimado Gael, ahora va a ser trigo elemental. Cambia nada más el curso. Ahorita van a tener clase de aritmética elemental, pero ya luego será trigo elemental en lugar de aritmética elemental. Cambia el nombre nada más. Trigo va a ocupar el horario de aritmética. Así que, muchachos, con esto termino ya. Voy a dejar de compartir y nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense. Ahora quédense que toca aritmética elemental. Y recuerden, lo importante es aprender más que sacar buena nota sin saber. Eso no vale. Vale aprender. Cuídense, hasta la próxima semana.